Cuando leemos libros con temática distópica como 1984 o Un Mundo Feliz, nos asombramos de lo crueles y perversas que pueden llegar a ser sus sociedades, aunque no nos damos cuenta que nuestra realidad no está tan alejada de aquellas. En estas sociedades, imaginan lo que pasaría en una época posterior, donde hay una represión mediante el engaño que se les impone, aunque los que viven en ella no lo sepan, o que están informados y no le dan atención al sacrificar su conciencia y libertad de expresión por una pseudo felicidad. Este tipo de perspectivas pueden ser comparadas con la vida actual al estar vigilados por personas en el poder, como se ha visto en diversas ocasiones a lo largo de la historia, donde una persona que busca generar un cambio, al ser consciente de una problemática, es asesinado o reprimido por alguna entidad anónima. Actualmente vivimos en una sociedad donde la mayoría de las personas ve, pero no observa, es decir, que a pesar de que vivimos en una cultura caótica, decidimos ignorar y volvernos ajenos a los problemas cotidianos, con la esperanza de que no se conviertan en nuestros, pasando por alto el hecho de que ya lo son. En la sociedad que Orwell propone en 1984, el gobierno ejercía un control total sobre la sociedad, mediante un partido único totalitario. La libertad de expresión prácticamente no existía, y las noticias eran modificadas a la conveniencia del régimen. Lamentablemente, esto no está tan alejado de nuestra realidad, ya que durante 70 años, México se vio gobernado por un único partido, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, que a pesar de ser un país democrático, no tenía otra opción, debido a que el gobierno hacía hasta lo imposible, como la compra de votos o modificación de estos, con tal de llegar al poder. Un claro ejemplo de esto fueron las elecciones de 1988, en las cuales el candidato al PRD ya llevaba una considerable ventaja en los votos, cuando hubo una supuesta caída del sistema, y después de que se restableciera el candidato al PRI ya llevaba la delantera. Años después, el presidente Miguel de la Madrid admitió para el periódico New York Times que, en efecto, las elecciones habían sido manipuladas. La crisis económica que mi gobierno tuvo que afrontar con medidas de austeridad, con medidas que apretaron el bolsillo de la gente, yo creo que esa fue la razón por la que el PRI perdió las elecciones de 88. Como ya se dijo anteriormente, la mayoría de las personas ven pero no observan, oyen pero no escuchan. La gente se da cuenta de que algunos medios de comunicación solo manipulan, pero nadie hace nada. Las personas se hacen de la vista gorda, como coloquialmente se dice, principalmente por miedo. Pero, ¿miedo a qué? Si se supone que vivimos en una sociedad donde existe libertad de expresión, y no en un régimen totalitario en el que lo que se dice y no agrada a algunos, principalmente personas con poder, se castiga, ¿o sí? ¿Qué piensas respecto a la influencia que tienen los medios de comunicación en la opinión actual? Bueno, los medios de comunicación influyen mucho en la opinión de las personas, de los ciudadanos, de los jóvenes. El problema es que es el único canal que se tiene para estar informado. Ya no se leen periódicos, ya no se leen libros, entonces muchas veces hay noticias, lo que le llaman ahora las noticias falsas, que tienden a ser transmitidas indiscriminadamente sin que se verifique la fuente y muchas veces generan mala información o desinformación. Ese es un problema muy grave, que no se verifica la fuente de donde se está obteniendo la información y se tiene una noticia como si fuera cierta. Entonces, pues es bueno que tengamos tantos medios de comunicación y tanto acceso a esa información, pero pues en todo caso debe de ser responsable en la transmisión de información, porque se puede generar rumores o noticias falsas
que desestabilicen la economía, la paz social, etc. Considero que nuestro país tiene libertad de expresión. ¿Por qué? En términos históricos se han hecho avances en función de la libertad de expresión, pero al final sí creo que nunca puedes decir todo lo que piensas, ¿no? Todavía se dan casos, bueno, y lo estamos viendo con los periodistas, ¿no? Muchos periodistas han sido asesinados, no se sabe si por el gobierno, no se sabe si por los grupos criminales, pero están siendo asesinados por decir lo que dicen. Entonces, en ese sentido, pues no hay, pero también es cierto que en otros espacios ya se puede hablar de cosas que antes no se podía, ¿no? La respuesta no la tengo clara, no lo sé, no te podría decir sí o no, creo que no el ideal, creo que se han hecho avances, pero la total libertad de expresión que creo que deberíamos tener en cualquier comunidad, no la tenemos. En este momento, la sociedad sufre los efectos de desapariciones de personas, desapariciones con razones desconocidas. Esta es otra relación con la obra de 1984, donde los personajes que llevan a cabo acciones en contra del gobierno desaparecen sin ninguna razón, y el mismo régimen hacía que las demás simplemente los olvidaran. En México, este conflicto suma más de 27,000 víctimas alrededor del país. Nuestro país ha sufrido muchas injusticias a lo largo de los años. La más evidente fue la famosa matanza de Tlatelolco, que consistió en la represión del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz a las manifestaciones llevadas a cabo por estudiantes, los cuales estaban inconformes con la forma de gobierno que estaba rigiendo a México en la década de los 60. Un año después, en 1969, el entonces presidente Díaz Ordaz reconoció su responsabilidad en el evento que eclipsó los movimientos sociales de esos tiempos. Que la presidencia de la República confirme que ha muerto Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia. Otro claro ejemplo de lo que es la injusticia en México fue el asesinato del candidato a la presidencia de México de 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Sus ideales contrarios a aquellos del Partido Revolucionario Institucional, PRI, le costaron la vida el 23 de marzo de 1994. Como ya vimos, vivimos en un México lleno de injusticias, violencia, impunidad, secretos, mentiras y muchos problemas más. Y cada vez estamos más cerca de ser una sociedad como la narrada en 1984. Sin embargo, está en nuestras manos dejar de lado la indiferencia y tomar acción en los problemas que nos envuelven, porque recuerden, no hay peor ciego que el que no quiere ver.